Y vamos con nuestra historia de hoy. Segunda de las reemisiones de este verano del año 2002 dentro de la serie de 3 documentales en torno al acontecimiento más importante y dramático de la temporada, los atentados terroristas del 11 de septiembre. Las raíces del odio, producción debida a 2 prestigiosos medios de información norteamericanos, la cadena de televisión pública PBS y el diario The New York Times, ha contado para su guión con uno de los informadores más acreditados del periodismo norteamericano, Lowell Berman, el hombre que desenmascaró a las tabaqueras estadounidenses y cuya peripecia fue luego llevada a la gran pantalla. Las raíces del odio, una historia que profundiza en los porqués de los atentados terroristas que hace 10 meses estremecieron al mundo. Las raíces del odio. Hace 6 años, el FBI escoltaba en helicóptero hacia una cárcel de Manhattan a Ramzi Youssef, un hombre acusado de terrorismo. Unos días antes había sido capturado en una casa de huéspedes en Islamabad, Pakistán, vinculada con Osama Bin Laden. Se le acusó de conspiración en el atentado contra las Torres Gemelas de 1993. Era una noche muy despejada. Durante un rato le habíamos vendado los ojos, pero después le permitimos que se quitara la venda. Casualmente, en ese momento, el helicóptero pasaba cerca de las Torres Gemelas, y él dirigió su mirada hacia ellas. Uno de los agentes a bordo del helicóptero le comentó al Ramzi Youssef que el World Trade Center seguía en pie. Y con total seguridad, él respondió: no sería así si tuviéramos más dinero. Creo que todos los que estábamos en el helicóptero aquella noche nos quedamos sin habla con ese comentario, teniendo en cuenta la seriedad con que lo dijo. Y no me quedó la más mínima duda de que cuando cometieron aquel atentado, lo hicieron con la intención de echar abajo de verdad las Torres Gemelas. Ramzi Youssef fue hallado culpable del atentado contra el World Trade Center de 1993 y condenado a cadena perpetua. También fue juzgado y condenado por el intento fallido de secuestrar y hacer explotar 12 aviones sobre el Océano Pacífico. ¿Qué tipo de hombre es? No creo haber conocido jamás a nadie que pareciera tan rotundamente como él un terrorista declarado, por así decirlo. Si se analiza qué es lo que mueve a estas personas a actuar así, no creo que podamos comprenderlo. Yo, desde luego, no soy capaz de entenderles. Según piensan los fiscales de los Estados Unidos, Ramzi Youssef fue inspirado por un religioso egipcio ciego, el jeque Omar Abdel Rahman. Aunque Abdel Rahman nunca fue considerado culpable del atentado contra las Torres Gemelas de 1993, sí fue condenado a cadena perpetua por haber planeado dinamitar en Nueva York la Estatua de la Libertad, las Naciones Unidas y el túnel Holland. Pero para sus seguidores, él sigue siendo un respetado líder islámico. Ustedes son los que han inventado que el jeque Omar Abdel Rahman fuera el cerebro de los de las Torres Gemelas, el hombre más maldito de la Tierra, el enemigo público número 1. ¿Se refiere al jeque ciego? Sí, al jeque ciego. ¿Es su amigo, su socio? Mi amigo, mi mentor, mi jeque, mi imán, mi padre, por decirlo de alguna manera. En 1998, Ahmed Sattar, el fiel ayudante del jeque Abdel Rahman, fue entrevistado para el documental El enemigo de América. Simultáneamente se empezaba a investigar por qué hombres como Abdel Rahman, Ramzi Youssef y Osama Bin Laden querían matar norteamericanos. Este reportaje recupera fragmentos no emitidos de aquella entrevista y hace un recorrido por Europa, África y Oriente Próximo para desvelar las raíces del terrorismo islámico. El gobierno norteamericano no lo entiende. Pueden matar a Osama Bin Laden hoy o mañana. Se le puede arrestar y llevar a juicio en Nueva York o en Washington, o donde sea. ¿Creen que eso va a acabar con el problema? No. Mañana habrá otro. Para comprender el tipo de militante islámico que es el jeque Rahman, es necesario empezar aquí, en Egipto. El Cairo es la ciudad árabe más grande del mundo.
Y Egipto es el lugar de nacimiento de Ahmed Sattar, el jeque Abdel Rahman y los hermanos musulmanes. Todo empezó en 1928 en Egipto. Este grupo fue la primera organización moderna de extremistas del mundo islámico. Y la Organización Internacional de los Hermanos Musulmanes se extendió desde Pakistán a Hamburgo, a Sudán, a Argelia, a Europa y más allá. Pero el gobierno egipcio se negó en redondo a permitir que los hermanos musulmanes formaran su propio partido político. Gamal Abdel Nasser, que gobernó Egipto en los años 50 y 60 con el apoyo soviético, perseguía, encarcelaba y hasta torturaba a los militantes de los hermanos musulmanes. El general Fuad Alam estuvo al frente de la seguridad interior de Egipto durante 25 años. Los hermanos musulmanes intentaban hacerse con el poder en Egipto, afirmando que querían crear lo que ellos llamaban un Estado Islámico. A veces teníamos que detener a algunos. Los hermanos utilizaban la violencia cuando las autoridades intentaban detenerles. La policía tenía que responder utilizando sus armas. Y al final, lo que ocurrió fue que varios miembros de los hermanos musulmanes resultaron muertos. Cuando murió Nasser, el nuevo presidente Anwar el-Sadat dio marcha atrás a la represión y abrió las puertas del país a la influencia occidental. Pero una inflación galopante y las grandes diferencias salariales, unido a una subida de los precios, provocaron graves disturbios. Y los extremistas religiosos encontraron nuevos adeptos para su causa. El jeque Abdel Rahman, el clérigo ciego que aparece aquí en unas imágenes de 1970, predicaba que la única manera de establecer un Estado islámico en Egipto era a través de una lucha armada o yihad. Atrajo principalmente a estudiantes de clase media descontentos con la situación, como Ahmed Sattar. ¿Le preocupaba la situación? Sí, me afectaba mucho, mucho. Era un chico joven que había crecido en el Egipto de los años 70 y 80. Y al mirar a mi alrededor, no veía esperanza alguna, sino que todo se estaba deteriorando hasta un punto que no podía ser aceptable para nadie. No había otro camino que el de la ideología islámica, creer en ella e intentar cambiar las cosas a través de ella. Al sufrir los hermanos musulmanes cada vez más presión, pequeños grupos militantes como Yihad Islámica de Egipto atrajeron aún a más estudiantes jóvenes y ambiciosos. La mayoría de las personas pertenecientes a la Yihad Islámica y a otras organizaciones terroristas era gente culta. Edward Walker fue embajador de los Estados Unidos en Egipto. Como los sistemas no preparan a la gente para trabajar en los empleos existentes, resultan ser personas con estudios pero parados, y eso hace que su resentimiento sea aún más grande. Así que cuando el ayudante del jeque ciego nos dijo que el gran problema de los años 80 fue que los jóvenes que acababan en la universidad no podían conseguir trabajo ni un piso, Es un gran problema. ni aspirar a un Tenía futuro. razón, decía la verdad. Por eso se volvieron hacia el Islam. Por eso se volvieron hacia el Islam y por eso algunos de ese grupo se radicalizaron. Sentían que habían abusado de ellos. Sentían que no había esperanza y buscaban una salida, una puerta abierta. El punto de partida fueron las frustraciones de cada uno. Ayman al-Zawahiri, un joven estudiante de medicina de la Universidad del Cairo, seguidor del jeque ciego, se convirtió en el jefe militar de la Yihad Islámica de Egipto. Ayman al-Zawahiri era un estudiante del Cairo. Ayudó a consolidar la yihad islámica egipcia en los años 70. Una de las cosas que más le motivaron y animaron a establecer el movimiento fue el acuerdo entre el presidente Sadat e Israel. Que quede bien grabado en la historia que 11 minutos y medio después de las 2 de esta tarde, hora de Nueva York, Egipto e Israel han llegado a un tratado de paz.
Pero solo 2 años más tarde, las esperanzas americanas de paz dieron paso a la violencia cuando los seguidores del jeque Abdel Rahman asesinaron al presidente Sadat mientras pasaba revista a sus tropas. ¿Cómo se sintió cuando le asesinaron? Me sentí bien. Al principio me produjo una sorpresa porque yo no esperaba que el faraón fuera asesinado delante de su ejército. ¿El faraón? Sí, el faraón, así es. Pero luego, ya sabe, después de haber asimilado la sorpresa, pensé, bien, está bien hecho. ¿Por? Por lo que hizo. La mentalidad occidental no comprende que su forma de medir las cosas es distinta a la de la gente de Oriente. Me refiero a medir a lo que está bien y lo que está mal. Sí, el presidente Sadat fue una estrella de los medios de comunicación, pero ¿qué hizo por la gente de los barrios bajos de El Cairo o del Alto Egipto? Engañarles. Después del asesinato de Sadat, el nuevo presidente Hosni Mubarak y el general Fuad Alam emprendieron una campaña represiva como no se había visto desde los días de Nasser. Incluía detenciones ilegales, encarcelamientos sin juicio previo y torturas para forzar confesiones. Miles de sospechosos de terrorismo fueron acorralados y encarcelados. Entre ellos se encontraba el jeque Abdel Rahman y Ayman al-Zawahiri. Que lo oiga todo el mundo. Estas son las palabras del doctor Ayman al-Zawahiri. Ahora queremos decir algo a todo el mundo. ¿Quiénes somos? Somos musulmanes. Somos musulmanes que creemos en nuestra religión. Hicimos todo lo que pudimos para intentar establecer un Estado islámico y una sociedad islámica. Nosotros somos el verdadero frente islámico contra el sionismo, el comunismo y el imperialismo. Hemos sufrido un trato inhumano, muy cruel. Nos han dado patadas, nos han abofeteado, nos han dado latigazos con cables, nos aplicaron descargas eléctricas, utilizaron perros salvajes, nos colgaron maniatados sobre los perros, detuvieron a nuestras mujeres, madres, padres, hermanas e hijos para presionar psicológicamente a estos prisioneros inocentes. El gobierno niega haber utilizado la tortura. No, lo siento. Eso es lo que ellos dicen, pero no es cierto. Injusticia, dictadura, corrupción, los negocios sucios de Sadat y de toda su familia. Ayman al-Zawahiri resultó absuelto del delito de conspiración para asesinar a Sadat, pero fue declarado culpable de un delito menor por posesión de armas. Fue puesto en libertad después de cumplir 3 años de cárcel. Más tarde se trasladó a Afganistán. El jeque Abdel Rahman también se marchó de Egipto. Emigró a los Estados Unidos. El presunto cabecilla de los ataques del 11 de septiembre, Mohamed Atta, también era egipcio. El embajador de Egipto en los Estados Unidos es Nabil Fahmy. Durante estas últimas semanas estoy observando lo que pasa entre el pueblo americano y especialmente leyendo. Y veo cómo el New York Times de hoy, por ejemplo, dice: un egipcio es considerado como la persona de confianza y el sucesor de Bin Laden. Y es el señor Zawahiri, ¿verdad? ¿Lo he pronunciado correctamente? Y antes estuvo el jeque ciego Abdel Rahman en el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Por qué egipcios? ¿Y cómo es que están por todo el mundo? No vienen de Egipto. Esta gente, las organizaciones de las que me habla son de origen egipcio, pero no trabajan desde Egipto. Así que no es algo que lo estemos exportando al mundo, no están en Egipto. Bueno, lo han exportado, por decirlo Nos libramos de alguna manera. Nos libramos de ellos y otros países les acogieron, pero nosotros no les hemos exportado, queríamos detenerles. Lo que nos dicen las personas que han sobrevivido a la supresión de su movimiento en Egipto, que han huido a Inglaterra o a los Estados Unidos y a otros países, es que Egipto utilizó la tortura, suspendió las libertades civiles y se convirtió en un Estado autoritario. ¿Eso es cierto? No estoy de acuerdo. Yo diría que hemos aplicado todo el peso de la ley. Creo que esa es la mejor interpretación de lo que ocurrió. Eso es lo que usted dice, pero ellos... Es la verdad, yo no soy terrorista y ellos sí lo son.
En los años 80 y 90, mientras que el presidente Mubarak continuaba reprimiendo enérgicamente a los militantes islamitas, los Estados Unidos seguían con su importante ayuda económica y militar al gobierno egipcio. Para los militantes islámicos, Estados Unidos eran tan responsables de la represión como Mubarak. Mubarak no es más que un títere que recibe órdenes y las cumple. Un militar no piensa, simplemente recibe órdenes y las obedece. No hay ninguna diferencia entre él y una dictadura absoluta. La única diferencia es que le están dando 2.000 millones de dólares al año para que pueda seguir oprimiendo más y más a la gente. ¿Estados Unidos les da...? Sí. La gente que está relacionada con Bin Laden o con al-Zawahiri considera a los Estados Unidos como un amigo de su enemigo. Sí, eso es verdad. De todas formas, ahora los Estados Unidos sí que son un enemigo porque, ya sabe, hace años era amigo de nuestro enemigo. Pero no era algo tan claro como ahora, que es tan explícito. Hoy en día no es ningún secreto que el gobierno norteamericano tiene un enemigo, el movimiento islámico que está por todo el mundo. Por cierto, ¿por qué damos? Entiendo que se den 700 millones de dólares al año para ayudar económicamente a Egipto, un país con tanta pobreza. Pero, ¿por qué les entregamos 1.300 millones de dólares en ayuda militar cada año? La razón por la que le concedemos tanta ayuda militar a Egipto es... Bueno, hay varias razones. En primer lugar, ayudó a comprar la paz entre Egipto e Israel. Fue una promesa. Un soborno. Bueno, llámelo como quiera. Fue una promesa porque, si recuerda, en aquella época los egipcios estaban solos en el mundo árabe. Su seguridad estaba siendo amenazada. Incluso perdieron un presidente. Así que yo no lo considero como un soborno. Creo que era algo necesario para la defensa de Egipto y para nuestros propios intereses. Y cuando dicen que Mubarak es el carnicero de Egipto, que consiguió la paz en las calles acorralando literalmente y arrojando del país a personas como por ejemplo el jeque Omar Rahman y otros involucrados en lo de las Torres Gemelas. Yo me atrevería a decir que si hoy en día hubiera en Egipto elecciones completamente libres y vigiladas por las Naciones Unidas y los Estados Unidos y todo lo demás, y cualquiera pudiera enfrentarse a Mubarak, Mubarak seguiría ganando las elecciones. ¿Porque tiene el dinero? No, porque se le ve como el hombre que protege los intereses de Egipto. Y la mayoría de los egipcios no soportan el terrorismo. Un grave suceso conmocionó a los egipcios y al mundo entero. La masacre de Luxor, en la que 58 turistas extranjeros fueron asesinados a tiros y mutilados por miembros de la Gamá islamilla del jeque Rahman en 1997. Al-Zawahiri también estaba implicado. Para entonces, Al-Zawahiri dirigía sus acciones desde Afganistán. Al-Zawahiri había llegado aquí a mediados de los años 80 para luchar en la Guerra Santa contra los soviéticos. Conoció a Bin Laden en 1987. Bin Laden ya se había convertido en una leyenda local, pero sus comienzos fueron bastante modestos. Al principio de los años 80, operando cerca de Peshawar, en Pakistán, Bin Laden montó una red de alojamientos donde los voluntarios podían albergarse antes de seguir hacia el frente. Para poder estar al tanto de todos, Bin Laden les tomaba nota de sus nombres y direcciones. Se llamaba la base, o en árabe, Al-Qaeda. Al-Qaeda era conocida públicamente. Era algo que conocían todos los que iban allí. En 1998 hablamos en Londres sobre Al-Qaeda con el disidente saudí exiliado Saad al-Faghi. Había una lista donde las personas que llegaban a Peshawar apuntaban su nombre. Luego se iban de Peshawar a Afganistán. Era una información nada peligrosa, una simple lista de las personas que llegaban allí. Era más bien una lista a disposición de Bin Laden por si algún familiar o amigo preguntaba por alguien para saber dónde estaba. Pero, según tenemos entendido, son decenas de miles,
las personas que han vivido la misma experiencia con Bin Laden luchando en Afganistán. No solo la de África Oriental, sino la de todas partes. Le consideramos un héroe del Islam porque ha demostrado su lealtad al Islam. Milt Birden estaba al frente de las líneas de abastecimiento de la CIA a los mujahidines durante la guerra contra los soviéticos. ¿Tenía usted algún conocimiento de que Osama Bin Laden operaba desde Afganistán? Solo vagamente, como uno de los saudíes que estaban reuniendo fondos y otras cosas en Peshawar. Nuestros caminos nunca se cruzaron. La sugerencia de que él habría recibido entrenamiento de la CIA o de que teníamos algún vínculo y objetivo común es un disparate total. Según Birden, Bin Laden era más bien un recolector de fondos que un luchador. Hizo varios viajes a Arabia Saudí, donde consiguió ayuda de saudíes ricos, incluyendo a los miembros de la familia real. También los norteamericanos ayudaron con miles de millones de dólares a los mujahidines. El embajador saudí en los Estados Unidos, el príncipe Bandar bin Sultan, ayudó a coordinar una gran parte de la ayuda de Estados Unidos y Arabia Saudí. Osama Bin Laden solía venir a decirme, gracias por conseguir que los americanos nos ayuden a librarnos de esos ateos, soviéticos ateos. ¿Usted tuvo una conversación con él? Yo mismo tuve una conversación con él, otros también hablaron con él. Fue un encuentro muy breve. Le conocí y no me dio la más mínima impresión de ser alguien que pudiera dirigir nada. En realidad, en aquel momento, pensé que no podría ni siquiera guiar a 8 patos para cruzar una calle. Muchos de los árabes que se reunieron en Afganistán, como al-Zawahiri, eran indeseables en su propia tierra. Hay informes que dicen que llegó con varios centenares de egipcios más, entre ellos un ayudante llamado Mohammed Atef. ¿Quiénes eran los árabes afganos? Los árabes afganos eran una mezcla. En algunos casos eran personas con una intensa creencia en el Islam y en la lucha del pueblo afgano, que fueron atraídos a esa lucha para dar su apoyo a la yihad. Lo hacían consiguiendo fondos y construyendo hospitales y haciendo muchas más cosas buenas de las que nadie se quejaría. Son básicamente musulmanes de todo el mundo. Son musulmanes de todas partes, de África del Norte, el Golfo Pérsico y de todo el mundo. Además hubo un montón de musulmanes que fueron sacados de las cárceles del Cairo o de Argelia o de cualquier otro país del Golfo y subidos a un avión y llevados a Pakistán para que fueran a pelear en la yihad y no volviesen jamás. Pero muchos consiguieron volver, entre ellos Bin Laden. Y la victoria sobre el Ejército Rojo les dio mucha confianza. Fue grandioso. Les dejó un sentimiento de orgullo. Pensaron, qué bien, podemos hacer cosas por nosotros mismos. Podemos lograr lo que queramos. Hablo de los mujahidines afganos que estaban luchando contra las fuerzas de ocupación, contra la segunda potencia militar del mundo. Ya sabe, algunos luchaban con AK-47 y granadas de mano, pero les derrotaron. Nadie se lo podía imaginar. Pero ocurrió. Era una realidad, un sueño hecho realidad. Entonces, ¿por qué no repetirlo en alguna otra parte? ¿Quiere decir que si se pudo derrotar a lo que Ronald Reagan llamaba el Imperio del Mal? Sí, si se puede derrotar al Imperio del Mal, se puede derrotar a cualquiera. Y mientras una superpotencia retrocedía, la otra avanzaba. En 1990 los americanos llegaron a Arabia Saudí para echar a Saddam Hussein del vecino Kuwait. Bin Laden tenía la esperanza de poder utilizar su registro de Al-Qaeda para reunir una fuerza saudí de defensa compuesta por mujahidines, pero no logró convencer al rey Fahd de que sus hombres lo pudiesen lograr. La presencia de las tropas americanas en Arabia Saudí sigue siendo hoy la principal obsesión de Bin Laden. Ustedes mandan a sus tropas para defendernos. Nadie les pidió que fueran. Ustedes fueron para proteger sus propios intereses. Fueron para proteger a regímenes corruptos que oprimen a sus propios pueblos.
Ustedes no fueron allí para echar a Saddam Hussein. Si hubiera sido así, hubiese sido algo muy bonito de su parte, pero ustedes decidieron no hacerlo, solo querían mantener un pie y una mano en la zona. Tenemos a nuestros jóvenes ahí, dispuestos a entregar sus vidas, y usted me está diciendo que no quieren que estén. No, no les queremos. Que se vayan. Febrero de 1998, Osama Bin Laden convocó una conferencia de prensa. A su lado estaban sentados sus dos principales lugartenientes, a su derecha Ayman al-Zawahiri y a su izquierda la mano derecha de Zawahiri desde hace años, Mohammed Atef. Según informes recientes del espionaje, Mohammed Atef es el hombre que tramó los detalles de los atentados contra las embajadas norteamericanas en África y los ataques del 11 de septiembre. Arabia Saudí es un país distinto al Egipto secular. Es un país en el que la policía religiosa se ocupa de la estricta observancia de la ley islámica. Allí están los dos lugares más sagrados del Islam, las mezquitas de la Meca y Medina. La familia de Bin Laden está muy vinculada a las mezquitas. Debido a sus estrechos lazos familiares con el rey Fahd, el grupo de empresas de construcción de los Bin Laden obtuvo un multimillonario contrato para aumentar la capacidad y ampliar los accesos a estos lugares sagrados. El hermano mayor de Osama, Bakr, fue quien supervisó el proyecto. La presencia de tropas norteamericanas a solo unos cientos de kilómetros de distancia es, según Bin Laden, el mayor de los sacrilegios imaginables. Hasta qué punto este sentimiento ha calado en una sociedad hermética es algo que no se sabe. Pero al menos la mitad de los secuestradores de los aviones del día 11 de septiembre eran ciudadanos saudíes. Si es una unidad militar, entonces es un enorme insulto y humillación para los musulmanes de la península arábiga aceptar este tipo de presencia. ¿Por qué están nuestras tropas en Arabia Saudita si parece que es un agravio para los propios saudíes? Richard Armitage es el subsecretario de Estado de Colin Powell. Saddam Hussein ha atentado en varias ocasiones contra las regiones ricas en petróleo del Golfo Pérsico. Y no creemos que con la salida de las tropas americanas, él dejaría en paz a la zona. Es muy importante que protejamos la supervivencia de estas regiones y que protejamos nuestro acceso al petróleo que se extrae en el Golfo Pérsico. Parece que a muchos islámicos les pone muy nerviosos el hecho de que haya infieles tan cerca de sus lugares sagrados. Bueno, todos somos hijos de Dios. Seas judío, cristiano o un miembro del Islam. No creo que haya sitio para términos como infieles, etc. En mi opinión, lo que le preocupa a la gente es su propia estabilidad y seguridad. Y esa ha sido la principal preocupación. No puedo negar que hay personas que nos piden que nos vayamos, pero la gran mayoría quiere tenernos ahí. Estamos aquí para asegurarnos de que la familia decadente, corrupta, traidora, violenta y sifilítica de la casa de Al Saud sea derrocada para siempre. La presencia de tropas americanas es un tema. Otro asunto es la familia real. Los exiliados saudíes en Londres se quejan de que la corrupción ha llevado a este país rico en petróleo a sumirse en la deuda. Esta grabación del líder saudí de la oposición hablando a sus seguidores fue sacada ilegalmente del país. ¿Quién podría imaginar que un país que extrae 9 millones de barriles de crudo al día, con una pequeña población de entre 15 y 20 millones de personas, tenga una deuda de 200.000 millones de dólares? ¿Cómo puede haber ocurrido tal cosa?
dice la gente, si no es porque ha habido un robo masivo de recursos propiciado por un acuerdo secreto entre la familia real y los americanos? Mi manera de contestar a las acusaciones de corrupción es esta. En los últimos 30 años hemos puesto en marcha un programa de desarrollo por un valor de alrededor de 400.000 millones de dólares. Bien. Ahora miremos el país en su totalidad, su situación de antes y de ahora. Yo estoy seguro de que después de mirar la situación, se dará cuenta de que no era posible hacer lo que se ha hecho con menos de 350.000 millones de dólares. Ahora, si me dice que construir todo este país y gastar 300.000 millones de 400.000 millones de dólares es hacer mal uso del dinero, o que nos hemos corrompido por unos 50.000 millones de dólares, yo le diría sí, pero lo haría otra vez. Hay tantos países tercermundistas que tienen petróleo y viven con 30 años de atraso. Pero más importante todavía, más importante aún, es la pregunta: ¿quién es usted para decirme todo esto? Quiero decir, yo veo que hay escándalos aquí, en Inglaterra y en Europa. Lo que intento decir es, ¿y qué? Nosotros no somos los inventores de la corrupción, ni lo son aquellos disidentes tan inteligentes. Esto viene ocurriendo desde los tiempos de Adán y Eva. Lo que más preocupa a los disidentes saudíes es la represión. Pero los fundamentalistas no son tan partidarios de una democracia como de reemplazar la autoritaria monarquía actual por una república saudí árabe e islámica. Cuando esta gente dice que ustedes no tienen una democracia, lo que intentan decir es que tienen motivos para quejarse. No tienen motivos para quejarse. Hablo muy en serio de este tema, porque no es ninguna broma. Si dices una impertinencia o pierdes el contacto con la mayoría del pueblo, estás acabado. En una democracia, en la democracia occidental, si pierden el contacto con el pueblo, pierden las elecciones, seas quien seas y en cualquier sistema de gobierno. En una monarquía es probable que pierdas la cabeza. Si se mantiene el apoyo de la mayoría del pueblo, si ellos sienten que lo que haces es en su interés, estás a salvo. Eso no significa que no haya 10, 100, 1000 o incluso 100.000 personas a quien no les gustes. ¿Qué diría usted a la gente de Arabia o de Egipto con la que hemos hablado que dicen: en nuestro país se ve a los Estados Unidos como el respaldo del régimen de represión? Si estudiamos nuestra relación con Arabia Saudí y Egipto, vemos que, aunque sea una relación bastante cercana, está llena de asuntos neurálgicos y difíciles. Se habla constantemente de la necesidad de libertad religiosa, de una mayor democratización, de la necesidad de subir el nivel de vida, la necesidad de educación y cosas de esa naturaleza. Después de la Guerra del Golfo, las tropas estadounidenses permanecieron allí. El rey Fahd, temiendo que Bin Laden fuera impredecible, le confinó a la ciudad de Jeddah. Pero con la ayuda de sus simpatizantes dentro de la familia real saudí, Bin Laden logró escaparse a Sudán. Sudán, al igual que Afganistán, era una república islámica antioccidental, sospechosa de cobijar a terroristas. Fue durante la estancia de Bin Laden en Sudán cuando el gobierno de los Estados Unidos y la familia real saudí empezaron a alarmarse de lo que oían. Ustedes invitaron a personas como Bin Laden a venir aquí. No, Bin Laden llegó aquí como miembro de una familia conocida por su empresa de construcción en Arabia Saudí. Se dedican a hacer carreteras. Hassan Turabi fue conocido como el Papa del terrorismo. A principios de los 90 su gobierno actuó como anfitrión de organizaciones de terroristas como Hamas y Hezbollah, pero dice que la presencia de Bin Laden era beneficiosa. Estaba aquí para hacer una carretera, construía una carretera y también construyó un aeropuerto. Ni oficialmente ni entre sus relaciones tenía otro estatus que el de empresario. Ni siquiera hizo públicas sus ideas. Bin Laden construyó la carretera que une la capital, Jartum, y el Mar Rojo. Pero en 1993, Al-Qaeda envió hombres para ayudar a los somalíes a derribar un helicóptero estadounidense en Mogadiscio. Y Bin Laden apareció en los informes de la CIA como el vínculo financiero de Ramzi Youssef, el responsable del atentado contra las Torres Gemelas en 1993. Como respuesta, los gobiernos de Estados Unidos y Arabia presionaron a los sudaneses para que enviasen a Bin Laden de vuelta a Arabia Saudí.
Entonces fue cuando algunos miembros de su familia mantuvieron reuniones con él y él les dijo que eran unos sacrílegos, corruptos e infieles. Y si permanecían en Arabia Saudí aceptando su gobierno, serían considerados unos infieles, así que le desheredaron legalmente. Una vez hecho esto, el gobierno le despojó de su nacionalidad. Aquello ocurría en 1994. Después hubo 2 atentados más en Arabia Saudita, uno en el 95 en Riyadh y otro en el 96 en el acuartelamiento de Khobar en Daran. Murieron 24 soldados americanos. Los 4 hombres que fueron detenidos por los atentados dijeron que habían sido inducidos por Bin Laden, pero la vinculación con Bin Laden no era lo suficientemente clara. Se lo habíamos advertido. Le advertimos. Y después nos encontramos con que nos enteramos de que iba a retirar su dinero del país. Iba a Coger su dinero, retirarlo de su cuenta. los 300 millones de dólares declarados. No son 300 millones, créame. Cuando su padre murió, su parte fue de unos 84 millones de riyales, equivalente a unos 25 millones de dólares. Pero en 1996 los sudaneses le pidieron que se fuese, Efectivamente. debido a la presión de los Estados Unidos y de su gobierno. Así es. Tenemos conocimiento de que se le ofrecieron a ustedes, pero no quisieron aceptarle. Bueno, creo que no estoy muy enterado de los detalles del asunto. Es un tema algo oscuro, pero creo que podría ir en ambas direcciones. ¿Que podría ir en ambas direcciones? El argumento. Bueno, el vuelo salió desde el espacio aéreo saudí Sí, pero y llega junto a los talibanes en Afganistán. efectivamente, pero no consiguió un avión y dijo, oíd muchachos, voy para allá. Yo creo que si lo hubiera hecho así, el resultado hubiese sido muy diferente. Pero para ser sincero, creo que nunca le dimos la importancia que ahora todos le están dando. Le considerábamos un estorbo y una mala imagen para Arabia Saudita, para el Islam y para su familia. Nunca imaginamos que Bin Laden fuera capaz de hacer todo lo que está haciendo. Solo queríamos librarnos de él, que se fuera y desapareciera para siempre. Así que le habían subestimado igual que nosotros le subestimamos. Hemos subestimado el poder de la gente que está a su alrededor. Los que han creado todo esto, lo que vemos hoy, sí. La infraestructura. La infraestructura que desarrollaron, y no es una infraestructura creada por él. ¿Por quién entonces? Creo que en su entorno hay gente muy inteligente. Uno de ellos es el egipcio al-Zawahiri. Porque Pienso que tiene más estudios, está más preparado. Había formado parte de una organización de yihad en Egipto, y es el mismo grupo que tramó el asesinato del presidente Sadat y todas las cosas que pasaron en Egipto. Yo creo que él tiene la capacidad de atraer a especialistas, por decirlo así, de distintas áreas. Y ahora descubrimos que no debíamos haberle subestimado. Quizás debíamos haber prestado más atención a lo lejos que podía llegar una mente diabólica. En febrero de 1998, Osama Bin Laden convocó una conferencia de prensa. A su lado estaban sentados sus 2 principales lugartenientes, a su derecha Ayman al-Zawahiri, y a su izquierda, la mano derecha de Zawahiri desde hace años, Mohammed Atef. Según informes recientes del espionaje, Mohammed Atef es el hombre que tramó los detalles de los atentados contra las embajadas norteamericanas en África y los ataques del 11 de septiembre. Anunciaron que la organización Al-Qaeda de Bin Laden estaba fusionándose con el yihad islámico egipcio y la Yemá islamilla del jeque Omar Abdel Rahman para formar lo que llamaron Frente Islámico Mundial para combatir cruzados y judíos. La formación de este Frente Mundial fue ignorada por los medios de comunicación de todo el mundo. Pero estos terroristas hicieron lo posible para anunciar su nueva estrategia unificada. En vez de promover disparatadas luchas contra los gobiernos de sus países de origen, se unieron para declarar la guerra a un enemigo común, los Estados Unidos. Bin Laden incluso llamó a uno de los medios de comunicación de los Estados Unidos, la cadena ABC, para que fuera a grabar sus amenazas contra los Estados Unidos de América. Habló con John Miller de la ABC en mayo de 1998.
Señor Bin Laden, usted ha dictado una fatwa apelando a que los musulmanes maten americanos donde puedan y cuando puedan. ¿Eso va dirigido a todos los americanos, solo al ejército americano o solo a los americanos que están en Arabia Saudí? Unos meses más tarde se cometieron sendos atentados contra las embajadas norteamericanas en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania. Murieron 224 personas. 12 eran norteamericanas. Unas semanas después de los atentados de África Oriental, Clinton tomó represalias atacando con misiles Sudán y Afganistán. El ataque en Afganistán mató a 24 miembros de Al-Qaeda, pero Bin Laden, al-Zawahiri y Atef lograron escapar. El ataque contra Sudán destruyó una fábrica de productos farmacéuticos. En Norteamérica, la conmoción por lo que había ocurrido en Nairobi y Dar es Salaam se transformó en ira. El mundo estaba revuelto. Bin Laden era un héroe. Así lo dijo el presidente del Consejo de Imams en Kenia. ¿Qué imagen tiene esta comunidad islámica de Osama Bin Laden? Es un héroe. ¿Un héroe? ¿Sus amigos han volado 2 embajadas? ¿Ha declarado la guerra a los Estados Unidos de América? ¿Y la gente de África Oriental le considera un héroe? No solo la de África Oriental, sino la de todas partes. Le consideramos un héroe del Islam porque ha demostrado su lealtad al Islam. Y no es en absoluto un terrorista. Durante los 2 años siguientes, la CIA y el FBI continuaron a la caza de Bin Laden y de sus cómplices. Se planificaron intentos de asesinato que luego fueron descartados. Las negociaciones con los talibanes para que entregaran a Bin Laden fracasaron. Mientras tanto, Al-Qaeda seguía conspirando. Se estima que en los últimos 10 años, 5.000 hombres aproximadamente han sido entrenados en los campamentos de Bin Laden. Desde Afganistán se han esparcido por el mundo hasta llegar a los 50 países en los que opera Al-Qaeda. Al menos 4 de los secuestradores de los aviones del 11 de septiembre recibieron entrenamiento en los campamentos de Al-Qaeda y después continuaron su viaje hasta Hamburgo, Alemania, New Jersey, Florida, Maryland, Massachusetts, Oklahoma y California. Durante la presidencia de Clinton, Michael Sheehan, un teniente coronel jubilado del ejército americano y antiguo boina verde, estaba a cargo de la lucha antiterrorista dentro del Departamento de Estado. En estos momentos, la amenaza terrorista más importante para los Estados Unidos procede de la red de Al-Qaeda y de las redes que a su vez la conectan con otros grupos como el Yihad Islámico de Egipto y otras organizaciones terroristas con las que tienen muchas cosas en común. A veces las operaciones proceden de una dirección central, que principalmente trabaja desde Afganistán y... Es decir, de arriba a abajo. Sí, otras veces puede partir de una célula que opera quizás desde Nairobi, como en el caso del atentado de Nairobi. Algunas de las iniciativas proceden de la célula misma. ¿Quiere decir que un grupo de gente dijo, ¿por qué no ponemos una bomba en la embajada? O dijeron, somos capaces de llevar a cabo una operación. Y seguramente se reunieron con alguien y comentaron, ¿y si ponemos una bomba en la embajada? Así que las ideas pueden proceder de arriba y de abajo. Para esa gente, Bin Laden es un símbolo. Incluso es más que un símbolo. Es una especie de líder psicológico, un líder espiritual. Pero también es importante en lo que se refiere a financiación y a disponer de un lugar seguro en Afganistán, un lugar en el que puedan organizarse, entrenar y al que puedan huir después de un ataque. Las noticias sobre al-Zawahiri, Bin Laden y su Frente Mundial Islámico fueron difundidos rápidamente por todo el Oriente Próximo a través de una nueva fuerza, Al Jazeera, la cadena de televisión de noticias árabe. Con su transmisión vía satélite desde el pequeño Emirato de Qatar, en el Golfo Pérsico, Al Jazeera llega a 22 países de la región y se ha convertido en la gran alternativa a los monopolios de televisión pública dirigidos por los gobiernos conservadores de muchos países del Golfo. Es un fenómeno nuevo porque ahora la gente está todos los días sentada en el salón de su casa y esta televisión les enseña imágenes de los territorios ocupados o de Irak.
en las que aparece gente que sufre, gente a la que han tiroteado y cosas así. Y esto está teniendo un enorme impacto. Antes no era así. La libertad de poder ver en la televisión imágenes de lo que ocurría en el exterior y sin censura no existía antes. Así que era más fácil para los gobiernos controlar la situación. Para ser sincero, preferiría ignorarlo porque creo que todo es una farsa. La teoría puesta en práctica por esa emisora llamada Al Jazeera es simplemente una falsa libertad de prensa. ¿Por qué? Porque ellos me recuerdan a un dicho: ya lo tengo decidido, no me confunda con los hechos. Ellos tienen un programa en el que 3 personas charlan sobre un tema. El problema es que los 3 están siempre de acuerdo. En junio de este año, 8 meses después del atentado contra el Yus-Col, Osama Bin Laden lanzó una nueva ofensiva propagandística. En una grabación de vídeo de 90 minutos, transmitida en parte por Al Jazeera y que se divulgó ampliamente en todo el cercano Oriente, Bin Laden ataca a los Estados Unidos con todas las reivindicaciones ya conocidas. Que las tropas estadounidenses seguían en aquella tierra santa, que los gobiernos corruptos de Egipto y Arabia Saudí habían dejado en manos de los americanos. Pero el Frente Mundial Islámico había hecho planes más ambiciosos. Bin Laden acusaba a los Estados Unidos de complicidad en una cadena de puntos conflictivos para el Islam, desde Chechenia, Cachemira y el respaldo a Israel en el conflicto palestino-israelí, hasta los ataques y las sanciones contra Irak. La idea era ganar para su causa a la numerosa audiencia islámica. Al final, Estados Unidos es la única superpotencia. Nabil Musavi es uno de los dirigentes de la oposición iraquí que intenta derrocar a Saddam Hussein. Aunque Musavi es aliado de los Estados Unidos, como lo es la mayoría de los árabes, es muy crítico con la política americana en la zona. No se puede ser una superpotencia y obtener el respeto y el trato de una superpotencia a no ser que se cumplan las obligaciones para con el pueblo. No se trata de cumplir solo de tener contentos al rey Fahd o a Hosni Mubarak. Eso solo provoca aún más enfado entre la gente. La letanía de reivindicaciones de Bin Laden, que nosotros nos inclinamos hacia Israel, que apoyamos a los regímenes corruptos represivos, que mantenemos las sanciones contra Irak y perjudicamos al pueblo, y que bombardeamos el país, es la misma letanía que oímos de mucha gente del mundo árabe que no está con él, que no apoya sus tácticas. ¿Trataremos esos temas en esta crisis? Bueno, creo que eso es llevar la pelota a su terreno, y no estoy dispuesto a eso. Sí, hemos bombardeado a Irak, pero Irak invadió a su vecino, mató a mujeres y niños, violó, asesinó y saqueó. Y eso hubiera seguido ocurriendo en otras zonas del Golfo si no se les hubiera hecho frente con una coalición. En mi opinión, lo que Osama Bin Laden hace es aprovecharse de que la gente tiene una gran falta de esperanza y de oportunidades, y lo lía todo en beneficio propio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Yo sugeriría que no se llevara la pelota a su campo. Hay que hacer las cosas bien. Es importante que noten que eres el padrino, que eres la superpotencia. Así que tienes la obligación de jugar limpio. Si se lleva a cabo una política no equilibrada en la región, el resultado es este. Esto es lo que pasa. Estaba claro que la nueva grabación de Bin Laden, repleta de discursos conmovedores, imágenes violentas de los que ellos consideran ultrajes contra los musulmanes y escenas estimulantes de jóvenes recibiendo entrenamiento militar en los campamentos de Al-Qaeda en Afganistán, era el último intento del Frente Islámico Mundial para reclutar a muchachos para la yihad. ثم خلف ثم ضغطة بسيطة للتثبيت تركيب البطارية لابد أن يكون المجرى. Esta grabación es solo una entre las muchas advertencias lanzadas este verano de que Al-Qaeda estaba planeando un nuevo e importante ataque terrorista contra los intereses americanos. La avalancha de amenazas detectadas en junio por los servicios de inteligencia sugería que se preparaba un gran ataque para el 4 de julio. Pero el 4 de julio llegó y no pasó nada.
Pero las amenazas continuaban. En el mes de julio, el Departamento de Estado norteamericano lanzó advertencias de que podía haber ataques inminentes contra instalaciones americanas en lugares tan alejados como la península arábiga, Corea del Sur y Japón. Pero una vez más no pasó nada hasta el 11 de septiembre. En 1993 atentaron contra las Torres Gemelas. ¿Fueron responsables de las bombas de Nairobi? Sí. ¿Hicieron lo de Cool? ¿Un simple bote se carga un barco de $1.000 millones? Sí. Y ahora el World Trade Center. Y el Pentágono. Y el Pentágono. No se puede subestimar al enemigo. Quiero decir que tenemos que darnos cuenta de que es una organización que tiene tentáculos por todo el mundo. Y todas las posibilidades que tiene el gobierno de Estados Unidos, nuestro tan cacareado poder para interceptar todas las comunicaciones electrónicas del mundo y descifrarlas, el poder de la CIA, del FBI, los $10.000 millones que se gastan en la lucha contra el terrorismo. Sí, bueno... Y no sirve de nada. La gente tiende a creer que somos una superpotencia y que podemos hacerlo todo, pero tenemos limitaciones como todo el mundo. Ahora bien, las organizaciones que ha mencionado hacen mucho, pero no pueden, no existe una barrera impermeable contra todo esto. Tiene que haber una vigilancia y un esfuerzo constante. Y esto no se puede hacer un día y relajarse al otro. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. El domingo 7 de octubre, al comenzar los bombardeos norteamericanos, Al-Qaeda hizo llegar otra grabación de vídeo a la sede de Al Jazeera en Kabul, Afganistán. Todo musulmán debe salir a pelear por su religión. Soplan vientos de cambio. La respuesta de Osama Bin Laden e Ayman al-Zawahiri fue difundida a todo el mundo islámico. América jamás disfrutará de la paz si nosotros en Palestina no la disfrutamos. Y no será antes de que todos los no creyentes abandonen nuestra tierra santa. El mundo está a la espera de ver qué va a ocurrir a partir de ahora.